¿Alguna vez has intentado dormir y tu mente no te lo permitió? Tu cuerpo estaba cansado, pero algo en ti seguía repitiendo pensamientos. Una voz insistente, una corriente interminable de ideas, de recuerdos, de planes, de preocupaciones. Y aunque sabías que nada de eso podía resolverse en ese momento, no podías detenerla. Esa es la naturaleza de la mente cuando no está enraizada en la conciencia. Es como un río desbordado que no conoce su cauce. Fluye sin dirección, sin pausa. Y tú, que crees ser quien piensa, te ves arrastrado por su corriente. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que viven dentro de ese ruido. Creen que ellos son la mente. Creen que esa voz que comenta, que juzga, que teme, que compara, es quien son. Pero detente por un instante. Escucha. Esa voz que está hablando ahora mismo, dentro de ti. No eres tú. Tú eres quien la escucha. ¿Qué ocurre cuando te das cuenta de eso? Hay una pequeña brecha. Un instante de silencio. Una sensación ligera, como si el aire se abriera dentro del pecho. Ese momento, aunque breve, es extraordinario. Porque en ese momento no eres la mente. Eres la conciencia que la observa. La mente no se detiene porque no ha aprendido a descansar. Ha sido entrenada para moverse, para anticipar, para resolver. Nos enseñaron desde niños que pensar era una virtud. Y sí, pensar es útil. Pero solo cuando tú decides pensar. No cuando el pensamiento decide por ti. El sufrimiento comienza cuando la mente se vuelve autónoma. Cuando ya no piensas los pensamientos, sino que los pensamientos te piensan a ti. Mira lo que sucede cuando te identificas con esa corriente mental. Tu atención se fragmenta. Saltas del pasado al futuro. Revives lo que fue, imaginas lo que podría ser. Y todo eso sucede sin que tú realmente estés aquí. Entonces, ¿qué es lo que no se detiene? ¿La mente? ¿O tu identificación con ella? Cuando crees que eres esa voz, el pensamiento se siente urgente. Se siente importante. Pero cuando observas desde la quietud, ves que es solo ruido. Un eco que viene y va. No hay nada malo en pensar. Pero hay una gran diferencia entre usar la mente como una herramienta y ser esclavo de ella. Cuando la mente no se detiene, la vida se vuelve pesada. Pierdes contacto con la simplicidad de lo que es. Te desconectas del cuerpo, de la respiración, del momento presente. Y comienzas a vivir solo en la superficie de la existencia. Una vida mental no es una vida real. Es una vida soñada, una proyección constante. Quiero que te detengas un instante y sientas tu respiración. No la controles. Solo obsérvala. Siente cómo entra el aire. Cómo sale. Nada más. Mientras haces eso, mira si la mente sigue hablando. Probablemente sí. Pero algo ha cambiado. Tú la estás observando. Esa observación es el principio del despertar. La mente no necesita ser detenida por la fuerza. El intento de detenerla es otra forma del pensamiento. Otro movimiento del ego que dice, tengo que lograr la paz. Y así, paradójicamente, crea más agitación. La paz no se logra. La paz ocurre cuando dejas de interferir. Cuando simplemente ves. Cuando no haces nada. Cuando te das cuenta de que ya eres el espacio donde los pensamientos aparecen y desaparecen. Pregúntate, ¿quién soy yo cuando no pienso? ¿Sigo existiendo? ¿O desaparezco con el pensamiento? Si puedes hacerte esa pregunta y permanecer en silencio, acabas de entrar al campo de la conciencia. Y eso es lo que eres. No hay un método complicado. No hay pasos. Solo la disposición a mirar. A reconocer que tú no eres el ruido. Al principio, la mente se resistirá. Dirá, esto es aburrido. Esto no sirve. Quiero resultados. Pero eso también es mente. Obsérvalo. Y no reacciones. Deja que diga lo que quiera. Como las olas del mar, déjala llegar, déjala ir. Cada vez que eliges observar en lugar de involucrarte, estás desactivando la identificación. La mente no puede sostener su dominio cuando es vista con claridad. Pierde fuerza.
porque su energía proviene de tu atención inconsciente. Esa atención es como la corriente eléctrica que da vida a la máquina del pensamiento. Cuando la retiras, la máquina sigue girando un poco por inercia, pero eventualmente se detiene. No porque tú la hayas forzado, sino porque ya no la estás alimentando. Eso es lo que significa despertar. No es convertirse en algo. Es dejar de ser lo que nunca fuiste. Cuando la mente no se detiene, no te culpes. No luches contra ella. No la conviertas en un enemigo. Solo reconócelo. Mi mente está activa. Y vuelve al cuerpo. Vuelve a la respiración. Vuelve a la hora. Todo el poder está ahí. En lo simple. En el ahora. Nada que pienses podrá darte lo que el silencio ya te ofrece. Porque el silencio no es la ausencia de ruido. Es la presencia de ti mismo. No necesitas entenderlo del todo. Solo experimentarlo, una y otra vez. Cada respiración es una oportunidad de regresar. Cada pensamiento, una oportunidad de observar. Y lentamente, sin esfuerzo, descubres que el pensamiento puede seguir. Pero tú ya no estás dentro de él. Lo ves pasar, como nubes en el cielo. Y detrás de todo eso, hay algo que no se mueve. Eso que no se mueve, eres tú. Cuando comprendes esto, algo se relaja profundamente. Una tensión invisible se disuelve. La vida comienza a sentirse liviana. Los pensamientos pueden venir, pero ya no te poseen. Y es entonces cuando descubres lo que siempre estuvo ahí. La quietud. El fondo silencioso que nunca desapareció. Aunque no lo habías notado. La mente seguirá intentando recuperar su poder. Te dirá que necesitas preocuparte. Que no puedes relajarte aún. Que algo falta. Pero observa bien. Eso también es parte del sueño. Despertar no es destruir la mente. Es verla por lo que es. Una herramienta, no un amo. Una corriente, no un océano. Una forma, no la esencia. Y cuando la ves con esa claridad, deja de ser un problema. Ya no necesitas detenerla. Porque entiendes que tú no eres ella. A veces la mente es ruidosa. Otras veces está tranquila. Pero tú eres el espacio donde ambas ocurren. Esa comprensión, esa realización silenciosa, es el comienzo de la verdadera libertad. Hay algo curioso en la mente humana. Aunque su ruido nos agote, no queremos dejar de pensar. Nos hemos vuelto adictos a las palabras, a las ideas, a las historias internas. Pensar se ha convertido en una especie de consuelo. Una distracción constante para no sentir el vacío. Observa tu vida. ¿Cuántas veces, cuando te sientes incómodo, tu mente comienza a hablar más? Cuando sientes ansiedad, busca una explicación. Cuando sientes tristeza, busca un culpable. Cuando sientes miedo, busca una estrategia. Y así, una sensación pura, que podría disolverse si simplemente la sintieras. Se convierte en una historia mental interminable. Eso es el hábito de pensar. Un reflejo automático que no te pertenece realmente. Un movimiento condicionado que ocurre porque nadie te enseñó a detenerte. Desde pequeños nos dijeron que debíamos resolverlo todo con la cabeza. Nos enseñaron a planear, a analizar, a anticipar. Pero nadie nos enseñó a simplemente estar. Y así, crecemos creyendo que pensar es vivir. Que si dejamos de pensar, algo terrible pasará. Pero observa por ti mismo. Cuando la mente se silencia, la vida no desaparece. Al contrario, se vuelve más intensa, más real. La mente es un instrumento. Pero cuando se vuelve compulsiva, se transforma en una prisión. Y lo más engañoso de esta prisión es que te hace creer que tienes el control. Cuando la mente no se detiene, suele haber una creencia oculta detrás. Si pienso lo suficiente, encontraré la solución. Si analizo más, entenderé lo que me pasa. Si anticipo todos los escenarios, evitaré el dolor. Pero observa con sinceridad. ¿Realmente ha funcionado? ¿Alguna vez el exceso de pensamiento te trajo paz? ¿O solo más confusión?
La mente busca control porque no sabe confiar. No conoce la vida más allá de los límites de su propio razonamiento. Y lo que no puede entender, lo teme. Por eso intenta tomar el mando. Por eso repite, calcula, se preocupa. Cree que si deja de pensar, perderá el control. Pero lo que en realidad teme perder es su propia existencia. El pensamiento teme el silencio. Porque en el silencio desaparece. Como una sombra que solo existe mientras haya luz. Entonces, cuando intentas dejar de pensar, la mente se agita aún más. Empieza a crear pensamientos sobre cómo detener los pensamientos. Y eso también es mente. Por eso, no puedes usar la mente para trascender la mente. No se trata de controlarla, sino de observarla sin participar, sin juzgar, sin resistir, solo mirar. Imagina por un momento que estás sentado a la orilla de una carretera. Los autos son los pensamientos. Vienen y van. Algunos son rápidos, otros lentos. Algunos hacen ruido, otros pasan en silencio. Si te levantas y corres detrás de cada uno, te agotas. Pero si simplemente los observas pasar, descubres que tú no eres el tráfico. Eres el espacio donde ocurre. Esa es la diferencia entre la inconsciencia y la presencia. Cuando estás inconsciente, te identificas con el flujo. Cuando estás presente, observas el flujo sin moverte. Y en esa quietud, algo cambia profundamente. La mente comienza a perder su poder sobre ti. El hábito de pensar no es el problema en sí mismo. El problema es la identificación con él. Pensar se vuelve sufrimiento cuando olvidamos que es solo una herramienta. Puedes usar la mente para recordar algo práctico, para planificar un viaje, para resolver un cálculo. Pero cuando la mente se usa para interpretar la vida, para juzgarla, compararla o definirla, se convierte en fuente de dolor. La vida no necesita interpretación. La vida solo necesita ser vivida. El momento presente no requiere que lo entiendas, solo que lo habites. Pero la mente no soporta no tener algo que hacer. Entonces inventa problemas, crea historias, y te convence de que si dejas de pensar, dejarás de existir. Mira con atención. La mente te dice que el silencio es peligroso, que no hacer nada es perder tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando realmente te permites no hacer nada? Cuando simplemente estás sentado, respirando, mirando, sintiendo. ¿Desapareces? No. Te vuelves más real que nunca. Esa es la paradoja. Solo cuando dejas de intentar controlar la vida, comienzas a vivirla. El control mental es una ilusión. El pensamiento cree que puede moldear el futuro. Pero el futuro nunca llega como lo imaginas. La mente planea un escenario. Y la vida responde con su propio ritmo, con su propia sabiduría. El sufrimiento aparece cuando la mente se resiste a lo que es. Cuando dice, esto no debería estar pasando. Debería ser diferente. Pero la vida no escucha tus pensamientos. La vida simplemente ocurre. Y en esa ocurrencia, si estás presente, descubres que nunca necesitaste tanto control como creías. No puedes controlar la respiración. Solo puedes acompañarla. No puedes controlar el amor. Solo puedes sentirlo. No puedes controlar la paz. Solo puedes permitirla. La mente no entiende el verbo permitir. Solo entiende el verbo hacer. Por eso sufre. Permitir no significa rendirse por debilidad. Significa rendirse por comprensión. Comprender que no necesitas manipular la vida para ser parte de ella. Cuando sueltas el intento de control, no pierdes poder. Recuperas tu poder real. El poder de estar consciente. Cada vez que te das cuenta de que estás pensando sin necesidad, acabas de despertar. Ese instante de lucidez vale más que 1000 pensamientos. El hábito se debilita cada vez que eliges mirar. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas recordarlo una y otra vez. Cada observación es un paso hacia la libertad. Tal vez la mente siga hablando. No importa. Mientras tú no te pierdas en ella.
Ya no es un obstáculo. La verdadera maestría no consiste en silenciar la mente. Consiste en no ser dominado por ella. Y llega un momento, después de mucha observación, en que los pensamientos pierden su magnetismo. Siguen apareciendo, pero tú ya no los persigues. Ya no te arrastran. Son como reflejos sobre el agua. Nada más. La mente no es tu enemiga. Es parte del juego de la conciencia. Pero solo puede servirte cuando tú estás despierto. Despertar significa recordar quién observa. Recordar que detrás de cada pensamiento hay un espacio. Y ese espacio eres tú. Si quieres experimentar esto ahora, hazlo sencillo. Cierra los ojos por un momento. Siente tu respiración. No pienses en ella. Solo siéntela. Siente el aire entrar y salir. Siente la quietud entre una respiración y otra. En esa pausa, ¿quién eres? ¿Eres tus pensamientos? ¿O eres la conciencia que los percibe? Quédate ahí, sin buscar una respuesta con la mente. Siente la respuesta en el cuerpo. El cuerpo sabe. El cuerpo no piensa. Solo siente la verdad. Mientras la mente busca controlar la vida, el cuerpo la vive. Por eso, cuando regresas al cuerpo, la mente se calma, porque la energía que antes alimentaba los pensamientos, ahora se asienta en la presencia. Y desde ahí, la vida vuelve a ser simple. Vuelve a ser lo que siempre fue. Un instante. Solo este instante. No hay nada que resolver. Nada que entender. Solo estar aquí. Y en esa quietud, descubres que la mente puede seguir pensando, pero ya no interfiere con tu paz. El pensamiento pierde su poder cuando lo observas. La ilusión de control se desvanece. Cuando ves que la vida nunca necesitó tus planes para florecer. No eres el hacedor. Eres la presencia detrás de toda acción. Eres el silencio donde nace el pensamiento y donde se disuelve. Eres el fondo inmóvil del cual surge toda experiencia. Cuando reconoces eso, la mente puede continuar haciendo su danza. Pero tú ya no bailas con ella. La ves. La honras. Y permaneces en el centro. Desde ese centro, la vida se vuelve ligera, clara, real. Y lo que antes era ruido, se convierte en música. Cuando observas sin juzgar, algo sagrado ocurre. Dejas de participar en el conflicto interno. Dejas de alimentar la guerra invisible entre lo que es y lo que tu mente cree que debería ser. Juzgar es una extensión del pensamiento. Es la mente diciendo, esto está bien. Esto está mal. Esto debería durar. Esto debería cambiar. Y cada juicio, por pequeño que parezca, te separa del presente. El juicio no te permite ver las cosas como son. Solo ves tu interpretación de ellas. Y mientras mires la vida a través del filtro del juicio, vivirás en un mundo mental, no en el mundo real. Pero cuando simplemente observas, sin añadir etiquetas, sin nombrar, sin decidir si algo es bueno o malo, tu percepción cambia. Todo se vuelve más nítido, más vivo, más silencioso. Observar sin juzgar es el acto más poderoso que puede realizar un ser humano. Porque en ese instante, te alineas con la conciencia pura. Piensa en un árbol. Un árbol no juzga la lluvia ni el sol. No dice, este día es demasiado caluroso. O esta tormenta no debería estar aquí. El árbol simplemente está. Permanece. Y desde esa quietud, crece. El ser humano ha olvidado cómo permanecer. Ha olvidado la quietud natural del ser. La mente se ha vuelto un mecanismo hiperactivo, tratando de mejorar la realidad en lugar de aceptarla. Pero observa bien. No puedes mejorar la realidad. Solo puedes alinearte con ella o resistirte a ella. Y la resistencia es sufrimiento. Cuando observas sin juzgar, no reprimes nada. No niegas lo que sientes. Solo lo ves. Permites que la experiencia sea como es. Y en ese permiso, se disuelve la tensión. Mira dentro de ti ahora.
Quizás hay ruido, pensamientos, incomodidad. No intentes cambiarlos. Solo míralos. Como si estuvieras observando el cielo desde una ventana. Nubes que pasan. Viento que sopla. Colores que cambian. Nada permanece. Todo se mueve. Tu tarea no es controlar el clima interno, sino ver que tú no eres el clima. Eres el cielo que lo contiene. Cada vez que juzgas, te contraes. Cada vez que observas sin juzgar, te expandes. El juicio endurece. La observación suaviza. Y en esa suavidad, descubres lo que la mente nunca podrá comprender. La verdadera paz no viene de cambiar la vida, sino de aceptarla completamente. Aceptar no significa rendirse al dolor. Significa no añadir más dolor a lo que ya es. Cuando algo te duele, y encima lo juzgas, lo multiplicas. Cuando algo te duele, y simplemente lo observas, comienza a transformarse por sí solo. La conciencia tiene una inteligencia propia. No necesita tu intervención. Solo tu presencia. Permitir lo que es una forma de amor. Porque el amor no dice, cambia para que pueda amarte. El amor dice, te veo. Y te acepto como eres. Ese amor es silencioso. No hace ruido. No exige. No se impone. Solo está. Observar sin juzgar es amar en silencio. Amar la vida tal como se presenta, aunque no se parezca a tus expectativas. Y ahí está la clave. El sufrimiento surge del choque entre la vida y tus expectativas. Pero la vida no promete ajustarse a tu mente. La vida simplemente fluye. Y tú sufres porque te aferras a una idea. A un debería. Cuando ves ese debería con claridad, sin intentar justificarlo, sin convertirlo en historia, se disuelve, y en ese instante, aparece un espacio nuevo, una calma que no depende de nada externo. ¿Has notado alguna vez cómo el silencio aparece justo después de un juicio que se desvanece? Por ejemplo, cuando estabas enojado con alguien, y de pronto algo en ti suelta, te rindes, dejas de tener razón, y entonces sientes paz. Esa paz no vino de la mente. Vino de la conciencia detrás del juicio. Esa conciencia no necesita defender nada. No necesita tener razón. No necesita ganar. Solo necesita estar despierta. El ego sobrevive gracias al juicio. Necesita comparar, culpar, medir, clasificar. Porque sin eso, no puede definirse. No puede decir yo. Pero cuando observas sin juzgar, el yo se disuelve. Y en su lugar, queda el ser. El ser no necesita afirmarse. No necesita ser especial. No necesita ser mejor que nadie. El ser simplemente es. Y ese estado de simple presencia es el portal hacia el silencio. Mira un amanecer sin pensar. Solo míralo. Sin decir qué hermoso. Sin pensar ojalá durara más. Solo siente la luz. Esa es la puerta. Esa es la conciencia sin juicio. Y en esa experiencia directa, descubres algo asombroso. Todo lo que ves está lleno de vida. Y esa vida también está en ti. No hay separación entre tú y lo que observas. Solo el juicio crea esa separación. Pero cuando observas sin etiquetas, sin pasado, sin deseo, todo se vuelve uno. Ese instante de unión es el silencio del que tanto hablo. No el silencio externo, sino el silencio interno. El silencio donde nada falta, donde no hay nada que agregar, nada que quitar. Cuando llegas a ese punto, el pensamiento puede continuar, pero ya no es ruido. Es como un murmullo suave dentro de un espacio vasto. No interfiere con la paz. No interrumpe el ahora. La mente juzga porque teme desaparecer. Y cada juicio refuerza su sentido de identidad. Pero cuando la ves actuar, sin resistirla, sin creerle, su poder se disuelve. Así que la próxima vez que notes un juicio en ti, no lo rechaces. Obsérvalo.
Escucha cómo suena dentro de ti. Mira qué torpe fui. Esto no debería pasar. Esa persona me irrita. Solo obsérvalo. No lo hagas personal. No intentes cambiarlo. Solo sé testigo. Y de pronto, como una nube que se disuelve bajo el sol, el juicio se desvanece. Y lo que queda es silencio, espacio, presencia. Ese es el comienzo de una nueva forma de vivir. Una vida sin juicio no es una vida sin discernimiento. Puedes ver con claridad lo que es sano y lo que no lo es. Puedes actuar con sabiduría. Pero la acción surge del amor, no del miedo. Del silencio, no del ruido. Cuando observas sin juzgar, actúas desde la quietud. Y esa quietud tiene poder. Un poder que no necesita imponerse. Porque está en armonía con la vida. El silencio no es pasividad. Es la inteligencia más profunda. Desde el silencio surgen las palabras correctas, los gestos adecuados, las decisiones precisas. Y nada de eso viene del pensamiento compulsivo. Viene de un lugar más profundo. Por eso, cuando la mente no se detiene, no busques controlarla. Obsérvala. No la juzgues por hablar. Solo mírala con amabilidad. Como mirarías a un niño inquieto. Con paciencia. Con ternura. Y verás que poco a poco, la mente empieza a confiar en el silencio. Empieza a descansar en él. Empieza a comprender que no tiene que hacer tanto. Observar sin juzgar es abrir la puerta del silencio. Y al cruzarla, descubres que el silencio no está fuera. Está dentro. Siempre estuvo dentro. La mente no puede llevarte allí. Solo la observación consciente puede hacerlo. Y cuando llegas, te das cuenta de que no hay un llegar. Solo hay este momento. Siempre aquí. Siempre completo. El cuerpo no es un obstáculo para la conciencia. El cuerpo es la puerta. Pero la mayoría de las personas viven desconectadas de él. Habitan en la mente. Y solo recuerdan el cuerpo cuando duele. Cuando enferma. Cuando algo falla. Sin embargo, el cuerpo siempre ha estado aquí. Siempre presente. Siempre en el ahora. Mientras la mente viaja del pasado al futuro. El cuerpo solo conoce este instante. Cuando traes tu atención al cuerpo, algo milagroso ocurre. La mente se aquieta. Porque no puede estar plenamente en el cuerpo. Y pensar al mismo tiempo. Prueba ahora, si quieres. Siente tus manos desde dentro. No las mires. Siente su energía, su vitalidad. ¿Puedes percibirlas sin moverlas? Esa sensación sutil de vida dentro de ellas. Es presencia pura. Eso que sientes no es físico en el sentido común de la palabra. Es la energía de la conciencia manifestándose. Y cuanto más la sientes, más profunda se vuelve tu conexión con el ahora. Tu cuerpo es un puente entre la forma y lo informe. Entre el mundo visible y el invisible. Cuando lo habitas conscientemente, dejas de ser una mente que piensa. Y te conviertes en un ser que siente. La mente se pierde en palabras. El cuerpo entiende el silencio. La mente busca respuestas. El cuerpo ya está aquí, siendo. Por eso, cada vez que la mente no se detiene, regresa al cuerpo. No con fuerza, no con lucha, sino con curiosidad. Como si volvieras a casa después de mucho tiempo. Siente el peso de tu cuerpo en este momento. Siente tus pies tocando el suelo. Siente el aire moviéndose dentro de ti. Permite que esa sensación te ancle. Mientras estás en el cuerpo, la mente pierde poder. Porque no puede sobrevivir sin tu atención. Tu atención es su alimento. Y cuando la llevas al cuerpo, se la retiras a los pensamientos. De pronto, te das cuenta de algo simple. No necesitas detener la mente. Solo necesitas volver al cuerpo. El cuerpo hará el resto. Te traerá al presente. Y en el presente, la mente se calma por sí sola. Hay una inteligencia más profunda que el pensamiento. Esa inteligencia vive en cada célula.
Respira contigo. Late contigo. No la controlas. No la produces. Solo puedes reconocerla. Cada respiración ocurre por sí misma. Cada latido del corazón sucede sin que tú lo ordenes. Esa es la vida fluyendo. Y tú formas parte de esa corriente. Cuando prestas atención al cuerpo, empiezas a alinearte con la vida. Dejas de ser el que lucha contra ella. Y te conviertes en su expresión consciente. Mira cómo cambia tu estado cuando simplemente sientes. Cuando estás completamente en tu respiración. En tus manos. En tu pecho. La mente sigue ahí. Pero ya no domina. Es como si el ruido se volviera lejano. Como si perdiera importancia. Eso es presencia. Eso es lo que significa estar aquí. A veces la mente dice, esto es aburrido. Pero eso también es pensamiento. Obsérvalo y regresa al cuerpo. Regresa a la sensación de vida que te habita. Cada parte de tu cuerpo es una puerta a la hora. Tus manos. Tu respiración. Tu pecho. Tu abdomen. Tus pies. Cada sensación es una oportunidad de despertar. Cuando habitas el cuerpo, la vida deja de ser abstracta. Se vuelve tangible. Viva. Real. Los sonidos se vuelven más claros. Los colores más profundos. Las emociones más transparentes. Porque ya no las interpretas. Solo las sientes. El cuerpo no miente. La mente puede inventar 1000 historias. Pero el cuerpo siempre te dirá la verdad. Te dirá si estás presente o perdido. Te dirá si estás en paz o resistiendo. Por eso, cuando sientas que la mente no se detiene, pregúntate, ¿estoy en mi cuerpo ahora? ¿O estoy solo en mis pensamientos? Y si descubres que estás en la mente, no te culpes. Solo vuelve. Vuelve a sentir tus manos, tu respiración, tu corazón. Vuelve al templo de la presencia. Tu cuerpo es ese templo. No necesitas ir a ningún lugar sagrado. La divinidad vive en ti, en la forma que habitas. La práctica no es huir del cuerpo, sino entrar en él con conciencia. La espiritualidad no es escapar del mundo, sino verlo con claridad desde dentro. Cuando el cuerpo se convierte en tu ancla, la mente deja de ser tormenta. Se vuelve como el viento sobre un lago tranquilo. Sus pensamientos ya no perturban las aguas profundas de tu ser. Y comienzas a sentir algo que no depende de nada. Una quietud profunda. Una alegría silenciosa. Una presencia viva que no necesita palabras. Eso no se logra con esfuerzo. No se alcanza con disciplina mental. Sucede cuando permites que la atención descanse en el cuerpo. Una y otra vez. Incluso ahora. Mientras escuchas estas palabras, puedes sentir el campo energético dentro de ti. La vida moviéndose. La respiración entrando y saliendo. El corazón latiendo. Todo sucede por sí mismo. Y mientras lo notas, la mente pierde el control. Porque la vida no necesita ser pensada para ser vivida. Habitar el cuerpo es la forma más directa de aquietar la mente. No hay técnica más simple, ni camino más corto. Cuando camines, siente tus pasos. Cuando comas, siente el sabor, la textura, el movimiento de tu mandíbula. Cuando hables, escucha tus propias palabras desde dentro. Siente la vibración en tu pecho, el sonido en el aire. Haz del cuerpo tu hogar. Haz de cada gesto un regreso a ti. Con el tiempo, descubrirás que el cuerpo no es solo materia. Es conciencia solidificada. Es presencia hecha forma. Cada célula es una puerta. Cada sensación es un llamado a despertar. Cuando la mente no se detiene, no la combatas. Siente tu cuerpo. Cuando sientas miedo, vuelve al cuerpo. Cuando te invada la duda, vuelve al cuerpo. Cuando te atrape el pasado, vuelve al cuerpo. Y verás que el cuerpo no juzga, no teme, no recuerda. Solo vive. Solo respira. Tu cuerpo sabe cómo estar en paz.
Solo necesita que lo escuches. Esa escucha profunda. Es oración silenciosa. Es meditación viva. Es la rendición de la mente ante la sabiduría del ser. En ese estado, no hay separación entre tú y la vida. Tú eres la vida. Sintiendo, respirando, observando. Y en esa simplicidad, la mente se rinde, porque ha encontrado su maestro. La conciencia que habita el cuerpo. Cuando sientas la vida dentro de ti, cuando realmente la sientas, comprenderás algo profundo. No necesitas buscar el presente. Tú eres el presente. Y si descubrieras que todo aquello que intentas controlar, entender o resolver con tu mente, se calma en el mismo instante en que dejas de resistirlo, tu mente no necesita detenerse por la fuerza. No se trata de silenciarla, sino de observarla sin miedo. El pensamiento pierde su poder cuando dejas de identificarte con él. Cuando vuelves al cuerpo, cuando sientes tu respiración, la mente encuentra un espacio donde descansar. Y ese espacio eres tú. El silencio no es la ausencia de pensamientos, sino la presencia consciente que los contiene sin dejarse arrastrar. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, te acercas más a tu verdadera naturaleza. No necesitas hacer nada más. Solo recordar, una y otra vez, que tú no eres la mente. Eres quien la ve. Eres el testigo inmóvil detrás de todo movimiento. Cuando la mente no se detiene, no la conviertas en enemiga. Abrázala con presencia. Porque incluso el ruido mental puede ser una puerta hacia el silencio. Si lo observas con atención, dentro de cada pensamiento, si miras con suficiente profundidad, hay un espacio quieto, inmutable. Y ese espacio no tiene nombre. No tiene forma. No tiene historia. Ese espacio eres tú. Vuelve ahí siempre que el ruido te abrume. Ahí, en el simple acto de respirar y sentir. La mente se disuelve en la conciencia que siempre fuiste. Y entonces la vida, sin esfuerzo, sin control, sin lucha, vuelve a ser lo que siempre fue. Un instante eterno, completo en sí mismo. Si estas palabras resonaron en ti, si sentiste aunque sea por un momento la quietud detrás del pensamiento, suscríbete al canal y acompáñame en el siguiente encuentro. Comparte en los comentarios qué descubriste hoy al observar tu mente. Quizás, en tu experiencia, otros también encuentren la puerta hacia su propio silencio.